que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fue una buena enseñanza, un buen recordatorio del que estuvimos hablando el domingo pasado, acerca de que Pablo, al terminar estos 3 capítulos, dedicándole a la importancia y el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel, ahora nos habla a los creyentes en general, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles, y nos dice: hermanos, recuerden la misericordia de Dios, una misericordia que se hace visible no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Vemos cómo Dios obra en este propósito impresionante, endureciendo el corazón de los judíos para que la gracia y la salvación se extendiese a los gentiles, que somos, y de esa forma vemos cómo se extiende la misericordia para nosotros, que estamos viviendo el tiempo de la gracia y que la salvación está obrando en la vida de los gentiles. En el tiempo del fin, esa salvación se va a enfocar una vez más hacia los judíos. Entonces vemos cómo obra la gracia de Dios, y el apóstol Pablo nos está recordando: acuérdense de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Dios ha sido bueno conmigo? Dios ha sido bueno conmigo a lo largo de esta semana que terminó el día de ayer. Pero también tenemos esa confianza, esa alegría de que Dios va a seguir siendo bueno con nosotros en esta semana que inicia. Dios no nos va a dejar, y esa es una buena razón para que nosotros estemos animados, estemos gozosos, estemos alegres, enfocando nuestra vista, nuestra mente en Cristo, y siguiendo su propósito, siguiendo sus enseñanzas. Por eso, después de que el apóstol Pablo nos dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, acuérdense de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Luego nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y acuérdate, mencionábamos que este edificio se ha consagrado para poder reunirnos y alabar a Dios, pero ahora mucho más importante, nuestro cuerpo, nosotros, cada uno de ustedes, son el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia de Dios está en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo hace referencia de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. 3 características, 3 acciones que debemos de estar viviendo en nuestras vidas: ofrecerle a Dios nuestras vidas, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en obediencia. Muchas veces no podemos entender el porqué de las cosas, pero Dios no nos pide que las entendamos, Dios nos pide que la obedezcamos. Y pusimos el ejemplo de Isaac y pusimos el ejemplo de Jesús. Ambos estuvieron dispuestos a sacrificar su cuerpo en obediencia a Dios. Entonces, va a pedir a nosotros que tú y yo llevemos una vida en obediencia, y tenemos que hacerlo. Muchos creyentes, y más se da en los misioneros que se van a las comunidades, a los pueblos alejados de la ciudad. Muchos misioneros han muerto por llevar el evangelio, pero ellos están dispuestos a dar su vida para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea glorificado. ¿Cuántos de nosotros, y no respondas, respóndete a ti mismo, cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por llevar el evangelio? Yo espero que sí. Yo espero que tengamos esa fe, esa fuerza de voluntad para decir: estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. ¿Sale? Eso es cuando el apóstol Pablo nos dice en sacrificio vivo. Después nos dice santo, porque dice una parte de las escrituras que sin santidad nadie verá al Señor, y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, por ende somos santificados, y parte de la identidad como cristianos que tenemos en Cristo es que en Cristo somos santificados, gracias a Cristo, no por nuestras buenas obras, sino gracias a Cristo. Pero ahora tú y yo tenemos que reflejar
esa santidad que tenemos en Cristo. Y el reflejo de esa santidad que tenemos en Cristo son las buenas obras, las buenas acciones, los buenos pensamientos, las buenas palabras. Entonces, como cristianos tenemos trabajo que hacer, aprender a ser obedientes, aprender a reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y después nos dice agradable a Dios. Lo que tú y yo hagamos sea agradable no a nosotros, no a los que nos miran, sino que sea agradable a Dios. Tú y yo estamos buscando agradar y agradamos a Dios por medio de Cristo. Entonces hay que recordar eso, y después termina diciéndonos este versículo, que es vuestro culto racional, que es para lo que tú y yo fuimos hechos, que es para lo que tú y yo tenemos que vivir. Y volvíamos a Romanos capítulo 1, donde las personas abandonaron a Dios, se alejaron de Dios, cambiaron a Dios por los animales, por los reptiles, por los ídolos, cambiaron la sabiduría de Dios por la sabiduría propia humana. Entonces nos dice que Dios los entregó al pecado, a pasiones deshonrosas. Entonces tú y yo estamos aquí, y desde luego que antes de que Cristo llegara a nuestras vidas teníamos esa mente entenebrecida, cegada, equívoca, alejada de Dios, viviendo desagradando a Dios, agradando al mundo, pero desagradando a Dios. Y ahora que Cristo está en nuestras vidas, cuando tú y yo cambiamos nuestra mirada y la enfocamos en Cristo, la sociedad que no tiene a Cristo empieza a denigrarnos, empieza a decirnos qué exagerado eres, empieza a decirnos tú no vives la vida, empieza a decirnos qué aguado eres, porque empezamos a desagradar al mundo, porque ya no estamos conforme a su corriente, conforme a sus pensamientos, y empezamos a agradar a Dios. Entonces, como creyentes tenemos una vida muy interesante, que tenemos que estar esforzándonos, no para ser salvos, porque ya somos salvos, eso es por medio de Cristo y de la gracia, pero tenemos que estar esforzándonos por ser unos buenos creyentes, por reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, por reflejar la obediencia de Cristo, reflejar la santidad que tenemos, por reflejar ese cuerpo agradable ante Dios, porque para eso fuimos hechos, fuimos creados para alabar, glorificar a Dios. Para eso fuimos nosotros hechos y formados. Y después nos vamos al versículo 2. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura. Vamos a estar en esta tarde ya enfocándonos en este versículo. Vamos a leer la Reina Valera. Dice la palabra del Señor todos juntos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedes tomar tu lugar. Y ahora que el apóstol Pablo nos recuerda la misericordia de Dios, lo que tú y yo debemos de estar haciendo, porque para eso fuimos formados, el apóstol Pablo entra en este versículo. Tú sabes que dentro de los tiempos finales, cuando Jesucristo menciona que no va a pasar de este siglo, y cuando aquí se nos menciona que no nos conforméis a este siglo, se está refiriendo a un periodo milenio. Por eso la venida de Cristo no tenemos certeza con exactitud cuándo va a venir. Jesucristo mismo dijo que los ángeles del cielo saben cuándo será la venida, sino solamente el Padre. Pero sí tenemos seguro que la venida de Cristo va a suceder antes de que acabe este milenio, que es el 2000. Porque podemos entender que cuando nos habla de siglos hace referencia a eso del milenio. Y ahora que está pasando esto con Israel, pues te pones a pensar, Cristo está cerca. Imagínate, si en todo el Antiguo Testamento Israel era una sombra de lo porvenir, y podemos notar los tiempos
conforme a lo que acontecía al pueblo de Israel. Entonces, ahora que una vez más Israel está en el centro de la atención, podemos entender que Cristo está pronto por su iglesia. Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar animados, tenemos que estar esforzándonos, porque al último vamos a tocar acerca de los primeros creyentes, cómo ellos estaban animados porque tenían presente: Cristo va a venir pronto. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad: Cristo va a venir pronto por su iglesia. Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar animados, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar chambeando para Cristo, para Dios. Y entonces nos dice en este versículo: no os conforméis a este siglo. También cuando está haciendo referencia a este siglo, está haciendo referencia a lo que traen los años. ¿Qué traen los años? No solamente la vejez, algo más también vienen con los años. La experiencia. Y esa experiencia se toma también con modas, con pensamientos. Si tú y yo hacemos un breve repaso, cómo ha sido la historia de la civilización, cuáles han sido los pensamientos de la civilización, podemos notar que cada cierto tiempo de año los pensamientos van cambiando. Te pongo un ejemplo muy mexicano. Yo soy lo que soy gracias a Dios por cómo me educaron mis padres. Yo conocí la chancla voladora también. Muchos de nosotros conocimos la chancla voladora. Hoy en día el pensamiento humano dice: ten cuidado cuando maltrates a los niños. La chancla voladora hace tiempo atrás era un método para corregirnos, para enderezarnos. Hoy en día la chancla voladora es un método de violencia, de abuso familiar. Y hay muchísimas cosas que han ido cambiando conforme a los pasos del tiempo. Muchos pensamientos, muchas formas de vivir, muchas formas de crecer en esta sociedad. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice en este versículo: no os conforméis a este siglo. No te conformes a la vida que la sociedad te pueda mencionar, te pueda traer. No te conformes con el estilo de vida que tú puedas encontrar en esta sociedad, porque hay que acordarnos que nuestra pasada en este periodo de tiempo de vida es pasajero, que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, que tú y yo tenemos reservada una herencia incorruptible, inmarcesible, inquebrantada, reservada para nosotros en los cielos. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: mira, la forma de pensar en la cual se pensaba en el tiempo de Pablo, que es muy similar a la de hoy, no debemos de conformarnos con ella, no debemos de aceptarla, no debemos de hacerla parte de nuestras vidas, sino que tú y yo debemos de aceptar, debemos de vivir conforme la palabra de Dios. ¿Sale? Porque pensamientos han venido, unos se han quedado, otros se han desaparecido, pero los pensamientos, la forma de vivir que tú y yo encontramos en la palabra de Dios siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque dentro de las características de Dios hemos visto que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es un Dios santo. Pero también parte de la característica de Dios es que Dios no tiene variación. Es decir, Dios no cambia. Dios es el mismo que se mostró al pueblo de Israel. Dios es el mismo que se mostró hace un par de años. Dios es el mismo que se muestra hoy en nuestras vidas, y Dios seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. En Dios no hay variación, en Dios no hay cambio. A lo mejor si
si hacemos una reflexión de nuestras vidas, hace 10 años, ¿cuáles eran tus pasatiempos? ¿Cuál era tu comida favorita? Y estoy seguro que muchas cosas han cambiado en tu vida, en tus gustos, hoy en la actualidad, que hace 10 años. Para mí siguen siendo los mariscos mi comida favorita, porque cuando estemos en la Nueva Jerusalén no va a haber mar, solamente va a haber un río. Entonces no sé qué va a pasar con los mariscos, pues hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos ahorita en nuestro tiempo. Esa es mi lógica para que mis mariscos sean mis favoritos. Además que están muy sabrosos. Entonces, tú y yo podemos cambiar, tú y yo somos volubles, tú y yo somos variables, pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Por ende, su palabra es el mismo. Por ende, el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz sigue teniendo el mismo poder de hace más de 2000 años. Eso es algo bien importante que tú y yo debemos de recordar. Por eso, mira lo que nos dice Mateo capítulo 24 al 35, Jesucristo hablando. En este capítulo de Mateo 24, hermanos, aquí nos está hablando acerca de ese periodo de tribulación que son 7 años, ¿sale? Pero lo que yo quiero que hagamos énfasis es en estas palabras que Jesucristo nos ha dejado en el capítulo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque aunque en el contexto de Mateo 24 Jesucristo está haciendo referencia a lo que él está diciendo cuando sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a saber que tú vas a venir? ¿Cuáles son las señales? Y entonces Jesucristo empieza a describir lo que va a suceder en este periodo de 7 años donde la iglesia ya no va a estar. Pero lo que quiero que hagamos énfasis es que si Jesucristo dijo que cielo y tierra iban a pasar, pero sus palabras no iban a pasar, también estaba haciendo referencia a todo lo que él nos había dejado, toda la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo y el Nuevo Testamento nos describe a Cristo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es importante, y todas las enseñanzas y todos los consejos que tenemos en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, son parte importante. Y las modas han querido quitarle validez a la palabra de Dios. Por eso hoy en día lo del aborto, lo de el casamiento de personas igual, del mismo género, porque la humanidad que está siendo dirigida, que está siendo guiada por Satanás, quiere quitarle importancia a la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarían, años pasarían, modas pasarían, pensamientos pasarían, pero su palabra no iba a pasar. Iba a ser la misma de importancia, la misma con validez. Por eso es como parte de nuestro credo como creyentes, como Capilla Calvario, es que la palabra de Dios tiene la máxima autoridad que rige nuestras vidas en este mundo. Cualquier persona que dirija a la iglesia y que sea contraria a la palabra de Dios no es parte de nuestra iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Y hago referencia a eso porque aquí en Romanos se nos menciona de una manera implícita, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo: no os conforméis a este siglo. Tengan cuidado con los pensamientos que pueda haber en estos tiempos. Vamos a Efesios. Efesios 4, versículos 17 en adelante.
Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, a los hermanos en Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todas aquellas personas que no tienen al Espíritu Santo en su vida, que no tienen a Cristo, están perdidas en su mente, están en oscuridad en su mente, y esa oscuridad no les deja ver el camino correcto, no les deja ver el camino que guía a Dios, que es Cristo. Versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol nos dice: acuérdense que ustedes han sido enseñados por Cristo. ¿Cómo tú y yo hemos sido enseñados por Cristo? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Por eso nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir esta vida es diferente a la de las personas que no tienen a Cristo. Es diferente a la de las personas en comunión con Dios. Ellas todavía siguen viviendo bajo el viejo hombre, pero nosotros tenemos el nuevo hombre. Nosotros tenemos ahora el carácter de Cristo. Por eso nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que hace referencia al hombre atado, esclavizado por el pecado. Y esas eran nuestras vidas antes de que Cristo viniera a darnos libertad, viniera a darnos vida, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, este vestido que aquí el apóstol Pablo nos hace simbolismo al pecado, a la esclavitud, se nos es quitado y se nos ha dado vestidos nuevos. Y se nos es dado una mente nueva. Por eso es que tú y yo, hermanos, tenemos que estar esforzándonos en vivir una vida en obediencia a Dios. ¿Por qué? Por lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas, por lo bueno que Dios ha sido con nuestras familias, en acción de gratitud, en acción de amor, en acción de respeto. Tenemos que llevar una vida conforme le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y después aquí el apóstol Pablo nos toca transformaos. Pero esta misma palabra que habla acerca de transformaos es la misma palabra que se habla en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando nos habla de la transfiguración de Cristo. Y fíjate qué interesante sería comparar este versículo con la transfiguración de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Vamos a Mateo capítulo 17, 2, solamente para tocar este versículo. Versículo 2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí vemos en el versículo 1, nos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y ahí es donde Jesús se transfigura, donde Jesús muestra su divinidad de una manera impresionante. Y aunque aquí en Mateo nos dice transfigurar, pero si vamos a la palabra original,
esta palabra transfigurar y transformar, la misma que se nos menciona en estos dos versículos, en Mateo y en Romanos. Vemos cómo Dios, como Jesús en este momento con sus discípulos se está mostrando tal y como es, mostrando su gloria, mostrando su poder. Entonces, teniendo en mente eso, teniendo en contexto eso, cuando aquí en Romanos se nos habla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, está hablando de que esa santidad y esa divinidad que se hizo presente en Cristo cuando se transfiguró a sus discípulos por medio del Espíritu Santo, se haga también presentes en nuestras vidas. Que tú y yo seamos transformados, no a lo que tú y yo queremos, sino que tú y yo seamos transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que es un cambio que no es externo, sino que empieza en el interior. Y esa transformación en el interior, tú y yo no podemos hacerla. Tú y yo no tenemos la capacidad de poder cambiar algo dentro de nosotros. Pasamos por alguna adicción, por algún hábito que ha sido muy fuerte, inculcado en nuestra familia o en nuestras vidas. Y cuando queremos frenarla, ya no podemos, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántos de ustedes, y perdón que lo mencione, pero cuántos de ustedes, y con todo respeto lo menciono, cuántos de ustedes han escuchado de personas que han ido, que son drogadictas, que sufren de alguna adicción, del alcoholismo, y se excluyen de la sociedad, y muchas veces se van a aquellos lugares donde les van a decir, con este programa vas a dejar la droga, vas a dejar el alcohol, y se internan 2, 3, 4 años, a veces solamente meses, y cuando regresan solamente duran unos días, unas semanas, a lo mejor unos años, y después regresan a la misma adicción, porque es una adicción fuerte, es un vicio fuerte, que ese cambio solamente lo puede lograr una fuerza externa a nosotros, diferente a nosotros, y esa fuerza que en la vida de las personas que no son cristianas pues está por fuera, pero en la vida de los creyentes está por dentro, es la fuerza, el poder del Espíritu Santo, deshaciendo, quitando todo mal hábito, toda adicción, toda cadena de maldición, toda problemas familiares. Solamente lo puede lograr el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo toma la misma palabra que se usa en Mateo, hablándonos de la transfiguración de Cristo, y la menciona aquí, siendo transformados. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese cambio que se espera de nosotros, que va a renovar nuestras vidas, que va a renovar nuestra mente, que va a renovar nuestro corazón, solamente se logra a través del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que es gracias al poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Ese mismo poder que se vio en la transfiguración de nuestro Señor. Por eso es bien importante que tú y yo recordemos eso, que no estamos peleando solos en esta vida. Muchas veces a lo mejor nos sentimos abandonados, nos sentimos débiles, pero si tú y yo vamos a la palabra de Dios, ella nos va a recordar que así como el pueblo de Israel está en guerra, pero Israel no está peleando sola, sino hay un ángel cuidando a la nación. Nosotros, ¿cuánto no más que ahora somos hijos de Dios? Dios tiene cuidado de nosotros.
y la- los problemas y los conflictos que tú y yo estemos pasando, no los estamos peleando solos, sino que está el poder del Espíritu en nuestras vidas. Y estos problemas, estas necesidades nos hacen recordar eso. El Espíritu Santo está peleando mi batalla. Dios está peleando mi batalla. Entonces, esto es algo bien importante, hermanos, que nos debe de animar, que nos debe de esforzar, de esmerar a seguir adelante, que no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? Por medio de su Santo Espíritu. ¿Sale? Hay que recordar eso siempre. Luego nos dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí toca la palabra entendimiento, que está hablando del pensamiento. Porque cuando Dios controla nuestro entendimiento, estamos siendo transformados a la voluntad de Dios. Ahora tenemos una vida espiritual y eso conlleva a ya no tener nuestro pensamiento, nuestro entendimiento en obscuridad o cegados, sino ahora alumbrado por el poder de Cristo. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Puedes seguir con la vista a esta lectura y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí el apóstol Pablo ahora le habla a la iglesia en Corinto y nos dice: vamos a hablar de sabiduría, pero esta sabiduría o este conocimiento que el apóstol Pablo iba a transmitir no lo iban a entender todos los creyentes, lo iban a entender aquellos que eran maduros espiritualmente. ¿Qué quiere decir maduros espiritualmente? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, es que madurez depende de cuántos años tenga un cristiano o de cuántos años sea cristiano. Pero la realidad es que cuando nos hablan de madurez espiritual, hace referencia a cuánto tiempo tú has invertido en la palabra de Dios, en buscar a Dios y que Dios te ilumine. Hay cristianos que se convirtieron a una edad de adolescencia y a lo mejor han pasado 20, 30 años y su conocimiento sigue siendo limitado en cuanto a la palabra de Dios. Yo puedo testificar, he conocido a muchos hermanos que antes de Cristo eran terribles, vinieron a Cristo y al ver ese cambio en sus vidas se empeñaron por madurar, por crecer, y a lo mejor tienen 1 o 2 años en el camino con Cristo y son bien maduros, porque la madurez no se alcanza con los años, se alcanza con el empeño, con la fuerza de voluntad que tú dediques por aprender, por conocer más de Dios. A esa madurez es a la que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría o conocimiento no de este siglo, no de esta sociedad, no de chancla voladora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque como te comentaba yo al principio, pensamientos vienen y van, pensamientos surgen y otros dejan de existir. Mas hablamos sabiduría de quién? De Dios. Conocimiento que viene de Dios. Conocimiento que no va a desaparecer, que no va a perder su validez, que no va a perder su importancia. El problema es que la humanidad está restándole importancia a la sabiduría de Dios. Pero tú y yo como creyentes debemos de entender que esta sabiduría es eterna, es para siempre, y en ella debemos de poner nuestra confianza. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué interesante es este versículo, porque los fariseos, pensando conocer la ley, pensando conocer a Dios y su voluntad para sus vidas, crucificaron a Cristo. Ahora aquí se nos aclara que esa sabiduría, la cual los fariseos tenían, era una sabiduría que no provenía de Dios, aunque ellos basaban su sabiduría en la ley. Hay un documental muy bueno acerca de una doctrina que también se basa en el conocimiento de Dios, pero por sus hechos sabemos que Dios no está en medio de ellos. Hoy en día hay muchas personas, y por eso, hermanos, yo les animo, les exhorto que conozcamos la palabra de Dios, porque en estos tiempos se van a levantar muchas personas que dicen conocer a Dios, que dicen seguir la voluntad de Dios. Se han levantado, por eso tenemos muchas religiones, muchas doctrinas, porque hay personas que se han levantado según siguiendo la voluntad de Dios. Pero si tú comparas su enseñanza con la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, es diferente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día se van a levantar muchas personas que van a jugar ese papel que jugaron los fariseos y los saduceos, pensando hacer la voluntad de Dios, crucificaron a Cristo. Por eso nos dice en este versículo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene un conocimiento, Dios tiene preparada su sabiduría para el creyente, para el Hijo de Dios. Santiago nos habla acerca de la sabiduría que proviene de lo alto, celestial, que es de Dios y que ahora está en nuestras vidas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso, ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que es nuestra garantía de nuestra salvación, pero también es nuestra garantía de poder entender el conocimiento de Dios. Por eso, todas las personas que traten de buscar a Dios, palabra de Dios, si no está el Espíritu en su vida, ese conocimiento los va a transgiversar, los va a llevar por caminos equivocados. Tenemos el ejemplo de los fariseos, de los escribas, pero tú y yo que tenemos ahora el Espíritu Santo en nuestras vidas, no necesitamos más para poder entender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo en esta tarde aprovecho para animarlos a que estudien la palabra de Dios. No se limiten, no piensen que ustedes son incapaces de poder entender la palabra de Dios. No piensen que necesitan del pastor Antonio, del pastor Misael o de algún líder para poder entender la palabra de Dios. No piensen que necesitan estudios, que necesitan universidad en la teología para poder entender la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios no está limitada a los creyentes. Porque ¿quién es el mejor maestro que tú y yo tenemos conforme a este versículo? El Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Cuando tú dediques un tiempo en tu vida diaria a los devocionales, a leer la palabra de Dios, Dios, Señor, Espíritu que está en mi vida, me dé el conocimiento, me dé el entendimiento para comprender tu palabra. Esa es la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, sino el espíritu que proviene de Dios. En este versículo, en estas palabras que leímos, puedes notar la diferencia de espíritu. El primer espíritu, su inicial es en minúscula, ¿sale? Porque está hablando del espíritu común, normal. Pero cuando se habla del espíritu con la primera E en mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces aquí se nos está diciendo que no tenemos el espíritu del mundo, sino tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema de la humanidad, que trata de entender el plan de Dios, que trata de entender el sacrificio de Jesucristo con su entendimiento. Y si tú y yo tratamos de entender el plan de Dios con nuestro entendimiento, si tú y yo tratamos de entender el sacrificio de Jesús con nuestro entendimiento, no vamos a llegar a nada, no nos vamos a acercar a Dios, sino tú y yo de el plan de Dios para nuestras vidas, el sacrificio de Jesús en aquella cruz, con el entendimiento, con la sabiduría que proviene de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién es más sabio que Cristo? Nadie. ¿Quién aconsejará a Cristo? ¿Alguno de nosotros podemos aconsejar a Cristo? Mira cómo termina el apóstol Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que cuando volvamos, ahora que volvemos a Romanos capítulo 12, y nos dice, y la renovación de vuestro entendimiento, está haciendo referencia, ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Como creyentes tenemos dos opciones: seguir en la mente antes del conocimiento de Cristo, o seguir ahora en la mente de Cristo. ¿Sale? Todo aquel creyente que de alguna manera anda en pecado, anda en desobediencia, está siendo guiado por su mente. Y Pablo está diciendo: hermanos, acuérdense, tenemos la mente de Cristo ahora en nuestras vidas. ¿Qué es mejor? ¿Qué nos conviene más? ¿La comida podrida o la comida? ¿Qué nos conviene más? ¿Una piedra o unos buenos mariscos al mojo de ajo? ¿Qué nos conviene más? ¿Nuestra mente reprobada o la mente de Cristo? La mente de Cristo. Vivamos nuestras vidas viviendo en la mente de Cristo, que no está alejada de nosotros, que no tenemos que subir al cielo y decir quién va a hacer descender a Cristo, o no está en el abismo que tengamos que decir quién va a bajar y va a hacer resucitar a Cristo. La mente de Cristo está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, hermanos, andemos viviendo bajo el conocimiento, bajo las enseñanzas de Cristo. Vivamos bajo la mente
de Cristo. Y cuando tú y yo estamos viviendo bajo la mente de Cristo, bajo su enseñanza, bajo sus conocimientos, luego termina el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es entonces cuando estamos viviendo bajo la mente de Cristo, bajo las enseñanzas, bajo el consejo de Cristo, que podemos entender la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas es agradable y perfecta. Pero ¿cuántos de nosotros en esta vida ya como creyentes, cuántos de nosotros hemos tenido problemas? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido necesidades? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido angustias? Y muchas veces esas angustias, esas enfermedades, esos problemas nos desaniman. Yo el día lunes, perdón por no avisar, pero no quería yo asustarlos. Iba yo a mi trabajo y que me chocan. Gracias a Dios no fue nada más grave, pero ya no fui a trabajar, ya no me pagaron, perdí un día de trabajo. Eso es algo eso no es algo bueno. Yo no les deseo a ustedes que el día lunes cuando van rumbo a su trabajo choquen o que les choquen. Y a lo mejor eso nos puede afligir. A lo mejor algunos de nosotros a lo largo de esta semana perdimos el trabajo, a lo largo de esta semana nos enfermamos. Y a lo mejor eso nos puede limitar y eso nos puede decir a nuestra mente, ¿y qué no andas bajo la voluntad de Dios? ¿Y qué no la voluntad de Dios es agradable y perfecta para tu vida y mira cómo estás? Pero esos pensamientos que puedan venir a nuestra mente no son de Cristo, son de Satanás, son de nuestro viejo hombre. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde, ya para terminar, es que a lo largo de esta vida, hermanos, vamos a tener muchos temas, muchas cosas adversas a nuestra vida. Vamos a tener enfermedades, a lo mejor no tenemos la vida que quisiéramos tener, pero algo sí es seguro, que cuando Dios nos llame a su presencia, todas las cosas van a ser diferentes, porque su voluntad es perfecta y es agradable. Y cuando el apóstol Pablo estaba refiriéndose acerca de esta voluntad de Dios, no estaba hablando, hermanos, de las cosas físicas o terrenales que tú y yo podemos tener. No está hablando del buen trabajo que tú y yo podemos tener. No estamos hablando de la buena salud que tú puedes tener. No estamos hablando del buen coche o de la buena casa que tú puedes tener. El apóstol Pablo estaba refiriéndose de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que Dios tiene preparado, que Dios tiene destinado para nosotros la vida eterna a su lado. Y eso es lo mejor que tú y yo podemos tener. Así como las modas vienen y pasan, así también las cosas terrenales vienen y pasan. Tú y yo en algún momento en esta vida podemos perder algo. A lo mejor en una mala decisión podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestro coche. A lo mejor viene una enfermedad y necesitamos vender nuestros bienes para poder pagar las medicinas, porque eso pasa y también pasa en la vida del creyente. Pero el apóstol Pablo nos está recordando que nos enfoquemos, que veamos más allá de las cosas terrenales, más allá de las cosas físicas, que recordemos que el propósito, que la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, agradable hacia nosotros, está hablando de la comunión que ahora tenemos y esa relación que ahora tenemos con Dios es incomparable, es incalculable, no se puede comprar. Debemos de estar agradecidos por el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso quiero terminar leyendo Hechos capítulo 2 y te voy a invitar a que nos pongamos de pie
acuerdas cuando estudiamos Hechos? Creo que fue el año pasado y lo terminamos al principio de este año. Hechos capítulo 2, vamos a darle lectura todos juntos los versículos 43 al 47. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos Hechos? Tocábamos una parte que los primeros creyentes todos sus bienes los vendían y los daban a los necesitados, porque ellos tomaban con seguridad, tomaban con certeza que la venida de Cristo estaba pronto. Pero también parte de esa acción que hacía a los primeros creyentes despojarse de sus cosas físicas para poder ayudar a las personas necesitadas, era porque ellos comprendían que no había nada mejor, que no había bien mejor o herencia mejor que estar en comunión una vez más con Dios. Ellos estaban dispuestos a dejar todo lo que tenían, porque ellos sabían que no había nada mejor que tener herencia en el reino de los cielos. Y yo en esta hermosa tarde, hermano, yo te recuerdo que aunque tú y yo estemos pasando por momentos de aflicción en este día y en esta semana, a lo mejor van a ser de aflicción que van a durar muchos días. Hay enfermedades que duran semanas, hay enfermedades que duran meses, hay enfermedades que duran años, hay enfermedades que duran hasta la muerte, pero nosotros estamos seguros en Cristo. Esa es nuestra mejor herencia. No te afanes por el día de mañana, no te afanes por lo que tienes o no tienes. Mejor centra tu atención, centra tu voluntad, centra tu fuerza, centra tu ánimo, tu energía en lo que es por la eternidad. A lo mejor muchos de nosotros nos estresamos porque queremos alcanzar algo y está bien, pero qué mejor es llevar ese plan a la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios se va a hacer, se va a realizar. Acuérdate que no estamos viendo, y tocamos algunos versículos el domingo pasado, ya no estamos viviendo bajo la voluntad del mundo, ya no estamos viviendo bajo nuestra voluntad. ¿Te acuerdas que tocamos Juan? Jesucristo diciendo que hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. Ahora estamos viviendo bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, de una manera consciente, vivamos bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo tú y yo vivimos bajo la voluntad de Dios? Siendo obedientes, presentando nuestro cuerpo en santo y agradable a Dios. ¿Tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿O no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Hagámoslo. Vivamos conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Él va a ser bueno, porque también es bien cierto eso. Tenemos ya nuestra herencia en el cielo, y aquí en esta tierra vamos a luchar, pero no estamos luchando solos. Dios nos va a dar lo necesario, lo suficiente para poder seguir adelante en esta tierra. Entonces, descansemos en Él, en sus promesas, que Dios es bueno y no tardará en respondernos. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, por alguna aflicción,
por alguna necesidad, ten por seguro que Dios va a responderte, porque no estamos luchando solos. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por hacernos recordar tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por recordarnos que tenemos que ofrecerte un sacrificio, nuestro cuerpo, nuestro templo, el templo que es tuyo, Señor, que es nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, porque antes nuestro entendimiento estaba cegado, estaba equivocado, estaba en el lugar incorrecto, pensando que el dinero, pensando que la buena salud, pensando que el buen trabajo, pensando que mi propia fuerza podía llevarme a llevar una vida plena. Pero tú nos has recordado que nos has sacado de esos pensamientos corrompidos, alejados, transgiversados de tu verdad, y que ahora podemos pensar, podemos tener el conocimiento que se nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Que ahora podemos pensar y podemos vivir y podemos actuar conforme a la mente de Cristo. Y cuando vivimos conforme a la mente de Cristo, comprendemos tu voluntad que tienes para nuestras vidas. Una voluntad que es santa, que es buena, que es perfecta, que es agradable para nosotros. Porque el dinero no puede comprar la paz que tú nos das. Porque el esforzarnos por tener una buena carrera o por tener un buen trabajo no nos puede dar las bendiciones que vienen de ti, Señor. Porque el gastar nuestro tiempo e invertirlo en nuestros hobbies o en cuidar nuestro cuerpo o en seguir estudiando no puede darnos la paz, la armonía, el gozo que proviene de ti, Señor. Y en esta hermosa tarde venimos ante tu presencia, tal y como somos, con errores, con imperfecciones, sin nada que ocultarte. Y nos mostramos tal y como somos a ti, Señor, pidiéndote que tú nos guíes a seguir viviendo conforme a la mente de nuestro Señor Jesucristo, conforme a sus enseñanzas, conforme a sus consejos, conforme a tu voluntad. Y aunque vengan los problemas y vengan las enfermedades y vengan las angustias, en medio de todo ello podemos recordar que tu voluntad sigue siendo agradable y perfecta en nuestras vidas. Y que lo que podamos pasar en esta tierra, en angustia o en necesidad o en enfermedad o en aflicción, solamente es un corto tiempo, es un periodo corto de tiempo que pasará. Porque así como tú ayudaste y estás ayudando y seguirás ayudando a tu pueblo Israel, tu bendición y tu ayuda también está con tus hijos. Y yo sé que en medio de la enfermedad tú traerás sanidad conforme a tu voluntad. Y yo sé que en medio del estrés tú traerás paz conforme a tu voluntad. Y yo sé que en medio del conflicto tú traerás armonía conforme a tu voluntad.
Y yo sé que en medio de la escasez tú traerás abundancia conforme a tu voluntad. Y yo sé que en medio de esta vida dura, tú traerás esas fuerzas para poder seguir viviendo conforme a tu voluntad, Señor. Es por eso que te amamos y que te rendimos nuestras vidas. Porque ¿a quién iremos? ¿Quién podrá saciar nuestras vidas? ¿Quién podrá alumbrar nuestro conocimiento? ¿Quién podrá darnos fuerza? Sino solamente tú, Señor. Porque tú tienes palabras de vida. Porque solamente tú tienes palabras de bendición a nosotros, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Glorificado sea, Señor. Glorifícate a través de esta iglesia. Glorifícate a través de nuestras vidas. Que la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo siga alumbrando en nuestras vidas, siga cambiando en nuestro interior y pueda reflejarse en nuestro exterior. Gracias, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.